México, donde reside, es cirujano neonatólogo en terapia intensiva de recién nacidos, es ex jefe de terapia intensiva en el Hospital Ciudad de México y bueno, nos va a deleitar con alguna temática que tiene relación entre Torá, ciencia, etc. Así que muchas gracias. Es para mí un honor y merecido el poder compartir con ustedes esta noche, abrir un tema de gran trascendencia para mí. El tema central que hoy nos ocupa es conocimientos científicos en el Talmud. La verdad es que en forma introductoria, como ya me hizo favor de mencionar el señor Feinsack, yo soy médico, pediatra, mi especialidad es terapia intensiva de recién nacidos. Bajo circunstancias que ahora no analizamos, en algún momento de mi vida yo hice ciertos cambios, sería muy interesante compartirlo, eso lo compartiremos en otros foros, que me llevaron en un momento dado a seguir ejerciendo como jefe de terapia intensiva de recién nacidos por las mañanas y en las tardes, por sugerencia de mi esposa, Shetihie, como dijo el señor Feinsack, Eshet Hail Mimtza, una mujer virtuosa a quien encontrará, me dio el consejo que yo acepté gustoso de en las tardes dedicar unas horas a estudiar Talmud. Un médico, las horas principales para la práctica privada, lo que finalmente es algo remunerativo. La tarde es las mejores horas. Sin embargo, yo decidí, por consejo de mi esposa, estudiar Talmud en la tarde. Yo estaba empezando a conocer el judaísmo. Me parecía enigmático ese libro, esa obra milenaria que tanto ha cautivado la mente de los judíos. Después de todo nos llamamos Am HaSefer, el pueblo del libro, y sin duda alguna que se refiere al libro de la Biblia y al libro del Talmud. Obras que ahora no entramos en detalles históricos, milenarias. Yo decidí estudiar Talmud y empecé a estudiar con la expectativa de aprender mucho de judaísmo, mucho de ética, de filosofía judía, de historia judía, leyes judías, pero nunca me imaginé que iba a aprender medicina en el Talmud. Yo llegué, era un médico joven, me senté en una yeshiva, en un foro donde me hicieron favor de aceptarme, todos eran 10 años más jóvenes que yo. Yo sabía muy bien hebreo, pero no sabía estudiar Talmud. Me senté a estudiar, me ofrecieron a alguien que me ayudara. Como los demás estudiantes jóvenes sabían que yo era médico, cuando encontraban un párrafo del Talmud o una pregunta personal que quisieran un esclarecimiento médico, se acercaban. Un día se me acercaron unos jóvenes y me enseñaron una hoja del Talmud que decía el siguiente párrafo. Siempre con letras rojas, ya sea en hebreo, español o inglés, lo que considero resume la transparencia. Con letras azules, la referencia bibliográfica de la literatura judía clásica o, en su caso, de ciencia. Y con letras en negro, el texto principal. El Talmud en esta hoja estaba hablando de algo muy interesante. ¿Cuál es el concepto judío de un rezo en vano? El rezo que pretende poder modificar el futuro, pero el futuro, no el pasado. De acuerdo a la definición talmúdica, un rezo en vano es aquel que se pide por algo que ya ocurrió. Si ya ocurrió, como haya ocurrido, es inmodificable. Y en ese contexto el Talmud decía que si un hombre ve que su esposa ya está embarazada, entonces es bueno que rece. Y decía inicialmente, los primeros 3 días de la gestación, que él pida que el esperma no se vaya a descomponer. Ya después, yo investigué un poco el tema. ¿Por qué decía 72 horas?
La sobrevida del esperma in vivo es 72 horas. La Torah decía, primero que todo, tu esposa acaba de ir a la mikve, a la pileta ritual, te acabas de reunir íntimamente con ella, pídele a Dios si quieres que se embarace, que el semen no se vaya a descomponer sin antes haber fertilizado al óvulo. Excelente, corresponde con la realidad médica sobre vida del espermatozoide. Pero después decía, en los primeros 40 días puedes rezar pidiendo, si tienes preferencia alguna, por el sexo del producto. Si quieres que sea hombre o que sea mujer. Para mí eso inmediatamente fue enigmático. Los médicos, pediatra, neonatólogo, yo creía saber que el sexo se define desde el momento mismo de la fecundación. La mujer aportará el óvulo que tenga cromosoma XX o X. El hombre aportará el esperma que puede ser X o Y. Si es X, será mujer el producto. Si es Y será masculino. 40 días, los primeros 40 días de la gestación, pedir por el sexo que sea masculino o femenino. No voy a entrar en detalles, para mí en ese momento me pareció algo sorprendente, pero en contra de la ciencia médica. Si después tenemos tiempo lo explicaremos, eso es ligeramente complicado explicarlo, pero es preciso. Lo que me sorprendió es este párrafo, que es lo que me preguntaron esa tarde los jóvenes estudiantes. Dice el Talmud, de 40 días a 90 días de la gestación, que recen los progenitores que el producto de la gestación shelo yeh sandal, que no vaya a ser un sandal. La verdad, me dijeron, ¿qué quiere decir sandal? Yo era un joven médico, estuve un año en Israel en un kibutz trabajando, y en un kibutz uno aprende que un sandal, ¿qué es? Sandalim, sandalias. En Israel a la gente le gusta andar en sandalias. Entonces, ¿qué dije? ¿Qué? Reza de los 40 a 90 días de la gestación, que el producto no vaya a ser un sandal. Le dije a los jóvenes, no sé qué es. Eso Baruch Hashem tenía la virtud desde aquel entonces. Que cuando no sé algo, decía no sé. Pero dije, explícame algo más, esto está enigmático. Y me ayudaron. Me dijeron, mira lo que dice Rashi. Rashi es el exégeta clásico de la literatura judía. Y me dijo, mira lo que dice, shelo yeh sandal. Reza que el producto de la gestación de 40 días a 90 días no sea un sandal. Shelo titaber ishto balad acher. Que tu esposa en esos del día 40 al 90 no se vaya a embarazar de otro producto. Veye pochet surato shel rishon. Y el segundo producto vaya a comprimir la forma del primer producto. Yo la verdad no entendí ni qué es sandal, porque seguro no estaba hablando de sandalias. Y tampoco entendí, reconozco con humildad, qué quiere decir la descripción. Pedir que el segundo embarazo no vaya a comprimir al primero. Yo siempre sabía, en el medio ambiente que me desarrollaba, aún sin ser médico, era fundamental que uno supiera bien los métodos anticonceptivos o contraceptivos. Hay muchos métodos, pero nunca mis amigos me dijeron que alguien embarazada se vuelva a embarazar. Nosotros sabíamos muy bien que el mejor método anticonceptivo es estar embarazada. Si estás embarazada, no te vuelves a embarazar. Y aquí hay una cita talmúdica que llega y nos dice que reza que no vaya a haber un embarazo coincidente, pero dilatado, postergado. No entendí qué era. Les dije, voy a estudiar. Me fui a estudiar y encontré que efectivamente la literatura médica habla del concepto de superfetación. ¿Qué es la superfetación? Yo no sabía, aunque era médico, neonatólogo, no sabía qué era la superfetación. Fui a los libros de medicina y efectivamente, hoy por hoy se sabe, demostrado por ultrasonido, los embarazos gemelares son dos productos cronológicamente concordantes, ya sea monocigotos o dicigotos, ya sea embarazos gemelares idénticos o no idénticos.
pero los dos tienen la misma edad gestacional, 1, 2, 3, 6 meses. Pero la ciencia médica reconoce, y hoy lo puede comprobar por ultrasonido, que hay veces se ve en el útero un embrión y aquí hay otro embrión, 2 sacos embrionarios. Pero no son 2 gemelos simultáneos, sino que son un gemelo que le lleva 8 o 10 semanas al otro. Quiere decir, la mujer estando embarazada, hay veces que llega a ovular de nuevo y puede haber un segundo embarazo. Es lo que se llama la superfectación, ovulación, implantación ocurrida en 2 ciclos biológicos diferentes, referencias bibliográficas como siempre de la literatura científica en letras azules donde comprueba el concepto. En ese momento yo que entendí que el Talmud es una fuente de información tan vasta que le puede enseñar medicina a un neonatólogo. Eso hizo que yo tuviera más humildad y sobre todo más aspiración a llenarme de ese vasto acervo de conocimiento que es la literatura judía milenaria. Esta fue una breve introducción porque me dijeron que hay varios médicos en el foro y entonces a los médicos les pido disculpas que a partir de aquí voy a hablar, aunque hable de términos médicos, lo hablaré en términos coloquiales para facilitar la comunicación con los que no son médicos, pero los conocimientos científicos en el Talmud son tan vastos que son de tantas áreas tan diferentes y la hipótesis judía es que la literatura judía habla de todos los temas, pero cuando la literatura judía milenaria habla de ciencia, no lo hace en forma frontal, sistemática, como una enciclopedia, sino lo hace en forma colateral. Está hablando de un cierto tema legal, filosófico, ético, y en forma colateral estaba diciendo que no hagas un rezo en vano, no pidas por algo que ya ocurrió, algo inmodificable. Colateralmente te dijo el ejemplo de rezar que tu hijo no vaya a ser comprimido por un feto por superfetación cronológicamente discordante. La literatura judía está llena de conocimientos científicos. Y de acuerdo a la tradición judía, esto no es sorprendente, porque la hipótesis judía clásica es que Dios primero escribió, redactó la Torá, y solo después, viendo los planos que Él había hecho, construyó el mundo, el universo y al ser humano acorde a lo que estaba escrito en la Torá. Como un arquitecto, un ingeniero que primero diseña los planos y luego construye el mundo. De acuerdo a esto, la expectativa es que entre ciencia y Torá haya concordancia total y Hashem revela sus secretos. Después de esta breve introducción, vamos a avanzar un poquito. La ciencia encuentra a Dios. Cada vez que la ciencia avanza, los libros de medicina, los libros de astronomía se van volviendo obsoletos. ¿Por qué? Por ejemplo, dentro de medicina, el libro clásico, que en mis tiempos era el clásico de medicina interna, el Harrison, un libro de 2000 hojas, ya veo que algunos médicos están asintiendo. Nosotros para estudiar medicina no teníamos tiempo de hacer mucho deporte. Nuestro deporte era levantar los libros que eran tan pesados y tan gruesos. Y esos libros que para aquel entonces para un estudiante comprar $100, $120 un libro era oneroso. Y lo peor era cuando abrías el libro y decía en la introducción, la ciencia médica es una rama del conocimiento que está en constante cambio. Cada libro de esos a lo mucho te sirve 3, 4 años. La siguiente edición tiene que sustituir a la anterior. Quiere decir, la ciencia cuando pasan los años se vuelve vieja, obsoleta, anacrónica. Sin embargo, uno esperaría que así fuera con cualquier libro. Pero dentro de la literatura judía es diferente. La Biblia y el Talmud, que son las 2 obras clásicas del judaísmo, la Torá las compara con el vino. Entre más pasa el tiempo, es más añejo y es mejor. ¿Por qué? Porque no es un libro de ciencia escrito por un ser humano que está sujeto, esa es la hipótesis judía, no la hemos demostrado. No es un libro de ciencia escrito por un ser humano, sino según la tradición judía es el libro de ciencia escrito por quien creó el mundo y quien creó el ser humano. Obviamente sabe teóricamente los principios básicos de cómo funciona eso. Y entonces la ciencia avanza y la ciencia ayuda a encontrar a Dios. El judaísmo no le tiene miedo al avance científico. El avance científico, entre más progresa, nunca ha logrado
destituir o demostrar que alguna afirmación talmúdica sobre ciencia no sea precisa, sino todo lo contrario. Hay veces, por decir el ejemplo más coloquial, durante las generaciones se criticaba a los judíos que se circuncidaban. Con el paso del tiempo se descubrieron ventajas médicas de la circuncisión. Quiere decir, el avance de la ciencia permitió alumbrar un concepto judío clásico. No le tenemos miedo al avance de la ciencia, como hoy vamos a tratar de demostrar. Hay gente que me decía, Isaac, ¿cómo has cambiado? Profesor universitario, ¿y ahora te vas a estudiar esos libros obsoletos? ¿Qué no sabes tú? Que existen contradicciones entre ciencia y Torah. A lo que yo le contesté después de investigar. No hay contradicción entre ciencia y Torah en ningún punto. Hay aparentes contradicciones. Las aparentes contradicciones son consecuencia de ¿qué? Que hay personas que conocen la ciencia, pero desconocen la Torah. Por eso piensan que hay contradicción en un punto. Hay gente que conoce la Torah, pero desconoce la ciencia y por eso cree que hay contradicción en algún punto. Y lo más común que es, personas que desconocen tanto Torah como ciencia. Y entonces por eso piensan que hay contradicción. Pero science finds God. La ciencia encuentra a Dios, como dijo Luis Pasteur. Dijo, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Es lo que vamos a tratar hoy de analizar. Me voy a saltar todavía más párrafos de la introducción, nada más aclarar que los libros que estamos hoy presentando son la literatura judía clásica, redondeando alrededor de 2000 años, por lo menos 2000 años de antigüedad, aún de acuerdo a las fuentes bibliográficas ajenas al judaísmo. Primer ejemplo muy sencillo. Todos sabemos que el corazón está del lado izquierdo. En consecuencia, el pulmón derecho es un poco más grande que el pulmón izquierdo. En el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. En el pulmón izquierdo tenemos 2 lóbulos, nada más. Es un poco menos la capacidad pulmonar izquierda por la ubicación del corazón. Es un concepto muy sencillo, pero suficiente para que en la antigüedad Galeno, el famoso Galeno, padre de la medicina, que dijo, no, el pulmón del lado derecho 3 lóbulos y del lado izquierdo 3 lóbulos. ¿Con quién discutió Galeno? Con Hipócrates, el famoso Hipócrates, el juramento de Hipócrates. ¿Qué decía Hipócrates? 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. ¿Qué decía? Entonces, 2 y 2, 3 y 3, pero el Talmud milenario, ¿qué decía? Heoni itlela rea. Hay 5 lóbulos en el pulmón. Tlata miyamina, 3 del lado derecho, betarte mismola y 2 del lado izquierdo. Ok, ¿quién tenía la razón? ¿Galeno o Hipócrates? Ni uno de los dos. ¿Quién tenía la razón? Por supuesto, la Torá. Pero este ejemplo es muy sencillo, ¿para qué lo presento? Uno diría, no se necesita microscopio ni telescopio para hacer una disección de un cadáver humano o de algún mamífero mayor y poder ver que son 3 y 2. Este ejemplo tan sencillo, ¿para qué lo presento? Para que todos entendamos la trascendencia de este ejemplo. Quiere decir que en el Talmud las afirmaciones aún sobre ciencia no era lo que le copiaban ni a Galeno ni a Hipócrates, sino tenían sus conceptos independientes, que finalmente, ¿qué fueron? Los atinados. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. ¿Cuántas cavidades tiene el corazón? 2 aurículas y 2 ventrículos. Alguien que me ayude a decir la etimología de la palabra aurícula. 2 cavidades inferiores, los ventrículos, y 2 cavidades superiores, las aurículas. ¿Qué quiere decir aurículas, mi querido doctor, que me hizo un favor de presentarme con usted? Su esposa, que somos colegas, permítame que me atreva a llamarla así, no tenemos el gusto de conocernos. ¿Alguien del público que me ayude a decir qué es aurícula? Auricular, ¿relativo a qué? A la oreja. Los 2 ventrículos, cavidades inferiores, son como un vestíbulo, una cámara principal. Las 2 aurículas son cavidades cardíacas menores que si uno ve un corazón en funcionamiento son más pequeñas y parecen un poco como las orejas del corazón. Si lo vuelven a observar,
Véanlo y así les va a aparecer. En todo caso, así se llaman. ¿Qué quiere decir? 2 ventrículos y arriba 2 aurículas con forma de pabellón auricular. Ok, pero ¿qué decía, por ejemplo, Aristóteles? ¿O qué decía Avicena? Decía que el corazón tiene 3 cavidades, no 4. ¿Qué decía la Torá? La Torá dice que el corazón tiene 4 cavidades. 2 que se llaman batim, casas, ventrículos, y 2 que se llaman udnin. En arameo udnin, ¿qué quiere decir? Orejuelas, aurículas. Quiere decir, no nada más que Aristóteles y Avicena se equivocaron en decir 3 sino 4, sino que la Torá los llamó con precisión. Son 4 y no 3, y adicionado a eso que dijo, que tienen, las llamó también aurículas. Segundo ejemplo, aquí hay personas expertos en otras áreas del conocimiento. Les pido de favor que me digan qué es el teorema de Tales. El que sepa, que levante la mano y nos refresque la memoria a los aquí presentes. El teorema de Tales, alguien que sea matemático. ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? Ah, ahí se ve que el Señor sí sabe. Lo vi haciendo señales, sus señales fueron... Hay cosas que el lenguaje, la mímica es muy expresiva. Yo no oí lo que usted decía, porque con el ruido del público, pero lo vi que le explicaba, probablemente sea su hijo o su amigo. Le empezó a hacer así, yo vi que usted entendió, lo felicito. Tales, el famoso Tales de Mileto, uno de los 7 sabios de la antigüedad, dijo un principio que el Talmud lo dice con palabras más sencillas. Y dijo así: si tú estás en un lugar y tienes una palmera muy alta y por algún motivo quieres saber la altura de la palmera, ¿cómo la mides? Te subes a la palmera, subes una cuerda y luego bajas la cuerda y la mides. Sí. Más fácil, dice la señora, te paras junto a la palmera, mides tu estatura propia, mides la longitud de la sombra de tu cuerpo, mide la longitud de la sombra de la palmera y por una regla de 3, ¿qué sabes? La altura de la palmera. Es el teorema de Tales dicho y aplicado en forma sencilla. No pretendo decir que se necesita ser muy sabio, ni se necesitan fuentes de información sobrenatural, ni telescopios, ni microscopios para saber esto. Es la introducción tan solo. Mostrar que la literatura judía, el que se siente a estudiar esos libros, van a aprender de muchas cosas que probablemente no sabían. Vamos, después de estos ejemplos tan sencillos, a subir un poquito el nivel de dificultad en la elucidación de ese concepto. Dice la Torá, siempre la referencia en letras azules, la lluvia, matar, mashke, irriga la tierra, marve, sacía a la tierra, umzabel, y la fertiliza. La lluvia evidentemente irriga la tierra. Pero la lluvia, dice el Talmud milenario, también fertiliza la tierra. ¿Cuáles son los fertilizantes por excelencia? El abono. ¿Cuál es el elemento químico que es el principal que tiene el efecto de abonar? ¿Saben? Hoy alguien dijo bien, el nitrógeno. Entonces llega la Torá y dice, la lluvia irriga, sacía la tierra de agua, pero también la fertiliza, la abona. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es la fórmula del agua? H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El agua irriga, pero el agua no fertiliza, no tiene nitrógeno. Y yo les pregunto a ustedes, cuando llueve, ¿la tierra se irriga o también se fertiliza? Ay, mi amigo el señor Feinsack dice, si la Torá lo dice, seguro es verdad. Pero usted me podría explicar cómo o le da la oportunidad a otra persona. No quiero sacarle. No me quiere quitar el trabajo, mi amigo el señor Feinsack. Y entonces la respuesta es muy sencilla. El aire que respiramos, ¿cuál es la fórmula del aire? Oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno? Fracción inspiratoria de oxígeno en el aire que respiramos, ¿cuánto es? ¿Qué porcentaje del aire es oxígeno? ¿Te acuerdas tú o quieres dejar a otros? Ay, no, por favor, deje mejor a alguien que nos ayude. 21%, 20.9, pero la verdad es que 21 está bien.
Dióxido de carbono, ¿cuánto hay dióxido de carbono? Mucho menos que el 1%. ¿Y lo demás qué hay en el aire? ¡Wow! Nitrógeno, casi 79% del aire es nitrógeno. El nitrógeno que fertiliza, pero hay un problema, señor Feinsack, que el nitrógeno en el aire está en una forma inerte, no reacciona, y el agua cuando cae no se mezcla, el H2O no se mezcla con el nitrógeno. Pero no se preocupe, cuando llueve, ¿qué hay? Relámpagos. Yo no sé, yo anoche dormí en Montevideo. Había una tormenta eléctrica, aquí también soy yo. ¡Wow! Entonces somos vecinos. Y entonces la tormenta eléctrica, las descargas eléctricas generan calor. ¿Y saben qué hace eso? Hace que el nitrógeno del aire se transforme en óxido nitroso, reaccione con el agua y las gotas de agua de la lluvia caen a la tierra bañadas ¿de qué? De nitrógeno. Uy, entonces la Torá cuando dijo... La lluvia no nada más irriga, ¿qué más? Fertiliza la tierra. ¿Fue precisa o no? Y la pregunta es, ¿cómo subieron? Ahora sí estamos subiendo ligeramente el grado de dificultad. ¿Sabían ellos química, bioquímica? ¿Qué sabían ellos? No, lo de anoche estuvo peor. Ok, siempre las referencias bibliográficas están en pantalla. Yo quiero ser rápido. Aquí explico todo el ciclo del nitrógeno. No quiero decir lo que es obvio, pero ahí está. El pararrayos, ¿salva vidas o no salva vidas? ¿Cuántas vidas ha salvado el pararrayos? ¿Quién fue el que inventó el pararrayos? ¡Wow! Excelente. ¿Cómo te llamas tú? Elías. Usted sabe todo. Ya es la segunda al vuelo que las contesta. Ok, me llamó la atención mi amigo Eliau. El pararrayos, Benjamin Franklin. Es cierto. Mas, sin embargo, si usted ve la literatura judía milenaria, siempre en letras azules la referencia que dice, Anotenet barzá ben Efrohim. Si usted quiere poner un barzá, un barzel en un gallinero, quiere usted poner un fierro en un gallinero, ¿para qué? Mipnea Ramí, Mipnea Barak, por los rayos, por los truenos, por los relámpagos, Ares de mutar, está correcto. ¿Qué dice la literatura judía milenaria? Se pone una estaca, un barzel, un fierro entre los gallineros o en las casas. ¿Por qué? Para evitar el daño de quienes, para que los rayos, los truenos no vayan a dañar. Porque la naturaleza del hierro es que atrae hacia él, ¿qué? El rayo, la descarga eléctrica. Así que van a disculpar. The Timeline Book of Science y cualquier enciclopedia que diga que fue Benjamin Franklin en 1752 el que inventó el pararrayos, pues no fue 1752, 1500 años antes, ya estaba escrito por lo menos en la Torá. Pero no crean que Benjamin Franklin era cualquier persona. Si ustedes ven un billete, aquí está la foto de Benjamin Franklin. ¿Y en cuál? En el de $100, ¿eh? Si es así, podríamos poner la foto de un rabino en los billetes de $100 y les aseguro que el dólar se revaluaría. Ok, la verdad que entre chiste y chiste, si la humanidad hubiera tomado en serio lo que decía el Talmud de poner pararrayos, ¿cuántas vidas se hubieran salvado a través de la historia? El cometa de Halley, ¿quién lo descubrió? ¡Qué bárbaros! Todos saben muy bien. El cometa de Halley lo describió Halley. ¿Qué es un cometa? ¿Un fenómeno visual? ¿Un fenómeno atmosférico? ¿Qué es un cometa? Es una estrella, un cuerpo celeste que suele tener una cola particular y su peculiaridad ¿cuál es? Que tiene una ruta cíclica, que va y viene, hace una travesía fuera y dentro del sistema solar y por ende tiene una ciclicidad muy larga. Es el cometa Halley. ¿Y quién lo descubrió? ¿Cada cuándo viene el cometa Halley? ¿Quién se acuerda aparte de Eliau? El señor Elías dice bien, dice en promedio 75 años. Pero usted sabe muy bien que no tiene una ciclicidad precisa. Ha variado sus visitas por la Tierra entre un poco más y un poco menos de 70 años, siempre en la década de los 70. Aparte de Halley,
¿Hay alguien más que lo supo antes? El Talmud siempre en forma incidental, hablando de otro tema, te revela alguna información muy trascendente. Dice el Talmud que dos grandes sabios, Rabí Gamliel y Rabí Yoshua, tuvieron que hacer un viaje en barco y entonces, como en aquel entonces no había que tú pedías como en el avión comida kosher, en los barcos de aquel entonces no podías pedir comida kosher. Si querías comer comida kosher, ¿qué había que llevar? Tus propias provisiones. Entonces, Rabán Gamliel llevó pita, pan de trigo, que es altamente perecedero. Por lo visto, él consideró que iba a ser suficiente para la duración de su viaje. Rabí Yoshua, que iba con él, aparte de llevar el pan de trigo, ¿qué más llevaba? Pan de sémola. El pan de sémola es mucho menos perecedero. ¿Qué creen? La travesía se prolongó, se le acabó el pan a Rabán Gamliel, pero como Rabí Yoshua tenía pan de sémola, Rabí Yoshua fue tan amable de compartirlo con Rabán Gamliel. En ese momento dice el Talmud milenario, le dijo Rabán Gamliel a Rabí Yoshua, ¿por qué trajiste también pan de sémola? La duración de nuestra travesía no ameritaba eso. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo supiste? A lo que el Talmud dice, le contestó Rabí Yoshua, hay una estrella que regresa y se ve en el cielo cada 70 años. Umatet asafpanim. Los marineros, ¿cómo dirigían de noche la trayectoria del barco? Se guiaban por las estrellas. Las estrellas tienen una posición fija, pero cuando hay un cometa que cada noche lo vas viendo desplazándose en el firmamento, entonces los marineros se equivocaban. Y dijo, yo sabía que esa estrella le tocaba ahorita pasar. Y entonces, porque ya pasaron más de 70 años que no pasa esa estrella por la tierra. Si es así, dije, no se vayan a equivocar los marineros, vayan a perder la trayectoria y se vaya a prolongar la travesía. ¿Quién tuvo la razón? ¿Rabán Gamliel o Rabí Yoshua? Rabí Yoshua hizo bien en traer pan de sémola. ¿De qué está hablando? Una estrella que regresa cada la ciclicidad de esta estrella. Y vean la enciclopedia, cualquier enciclopedia, Edmund Halley, astrónomo británico. A mí me dijeron que aquí en Argentina no son muy amigos de los británicos. No sé, creo que hay unas islitas por ahí que ustedes conocen muy bien. En México es nombre de galletas, las Malvinas, así se llaman las galletas. Entonces, quiere decir, Edmund Halley, británico, astrónomo, fue el primero que calculó la órbita de un cometa. ¿Cierto o falso? ¿Fue el primero? No, no fue el primero. ¿Quién le ganó? Señora, ¿quién le ganó? Rabí Yoshua. ¿Pero qué creen? Este señor inglés era un digno inglés. Y él dejó en sus memorias la siguiente frase. Y espero que la humanidad recuerde y no se vaya a olvidar que el primer ser humano que descubrió el secreto de los cometas que recurren con ciclicidad fue un inglés. Su último deseo se cumplió. Y la humanidad, ¿cómo llamó al cometa? El cometa de Halley, en nombre de él. Pero en realidad, ¿cómo se debería llamar el cometa, mi amigo? ¿El cometa de Halley? El cometa de Rabí Yoshua. La Torá sabía muchas cosas más de las que nosotros nos imaginaríamos. Pero vamos a continuar un poco más. La rabia. ¿Qué es la rabia? Hoy en la mañana estuve en una escuela, en un secundario aquí en Buenos Aires, y les pregunté qué es la rabia, y un joven levantó la mano, dice, lo que sienten cuando alguien ve a su novia con otro. Me parece una definición fabulosa. Pero aparte que eso es la rabia, médicamente hablando, ¿qué es la rabia? ¿Qué es la rabia? Una enfermedad grave, mortal o no mortal. Es mortal. No hay tratamiento contra la rabia, pero afortunadamente, ¿qué hay? Hay Luis Pasteur, que hay prevención. El virus de la rabia, cuando es inoculado por un perro, por ejemplo, rabioso,
se traslada por las vías nerviosas y por ende avanza lentamente hacia el encéfalo. Hay tiempo todavía de buscar despertar la reacción del cuerpo para inmunizarse y defenderse de ese virus. ¿Qué dice la literatura judía milenaria? Dice, si una persona fue mordida por un perro rabioso. Primera pregunta, ¿qué es un perro rabioso? ¿Alguno de ustedes es veterinario? Que levante la mano. Pero todos saben que es un perro rabioso. El mismo Talmud lo define. Dice, hay 5 puntos para hacer el diagnóstico de la rabia en el perro. ¿Cuáles son? Usted tiene razón, pero vamos en orden. Le dimos ya la palabra al Talmud. Piv patuach. Tiene la boca abierta el perro. ¿Qué más? Rironotef. Le escurre la saliva. ¿Qué más? Osnav serujot. Tiene las orejas caídas, tiene flacidez muscular, se le caen las orejas, se le abre la boca por flacidez muscular, tiene hidrofobia, tiene contracción y espasmo, se le escurre la saliva. ¿Y qué más dice la Torá? Tiene la cola caída, tiene flacidez muscular, la cola caída entre las piernas y además el perro camina por los costados del camino y ya no con el ímpetu que tiene siempre tomar el camino central. Regresamos, la Torá describió qué es la rabia. Es importante para entender que lo que voy a citar enseguida, no estoy diciendo que Kelev Shoté quiere decir un perro rabioso porque así me convino. La Torá misma dijo Kelev, perro, Shoté con rabia, 5 signos para diagnóstico de la rabia. ¿Y qué dice la Torá? La pregunta que nos ocupa. Si una persona fue mordida por un perro rabioso, ¿qué puede hacer? Mahilimoto, mihatzar kabechelo. Le damos de comer al mordido un pedazo del lóbulo del hígado, ¿de quién? Del perro rabioso. Imagínense una persona, pobrecito, mordido por un perro rabioso. Y ahorita la mamá le dice, abre la boquita, por favor. ¿Qué me vas a dar, mamita? Te voy a dar un steak, un asado, ¿de qué? De hígado. ¿De quién? Del perro rabioso. Pero pregunta, ¿cómo te llamas tú que escuchas con mucha atención? ¿Cómo te llamas? Gerardo. ¿Cómo? Gerardo. ¿Gerardo? Sí. Gerardo. De acuerdo al judaísmo, el perro, ¿se pueden comer perros? No. ¿Y hot dogs? Bueno, los hot dogs depende. Pero el perro, el can, ¿se puede comer un perro de acuerdo al judaísmo? No. Si no se puede comer un perro, ¿por qué al pobre mordido por el perro, qué le das de comer? ¿Un asado de qué? ¿De hígado? De perro. ¿Te parece buena idea, mi amigo? Tú también estás aquí. ¿Te parece buena idea o no? ¿Verdad que no? Pues la mamá dice, abre la boquita. Y ahí, ¿qué es eso? La Torá permite comer perro y permite comer cualquier alimento prohibido. ¿En qué casos? Cuando salvar la vida. Para salvar la vida se puede profanar las leyes de kosher. La Torá dice, para salvar la vida de esta pobre persona que fue mordido por un perro, ¿qué le damos? Asado del hígado del propio perro. ¿Por qué? Ustedes ya infirieron. Usted mencionó a Luis Pasteur. Luis Pasteur es famoso porque hizo la primera vacuna contra la rabia. ¿Y él cómo la preparó? La preparó tomando del perro rabioso, muerto, tomaba de su médula espinal, puede ser de la médula espinal o del hígado, una parte del propio perro rabioso, donde ahí está el antígeno, el virus, y al inocularlo al ser humano, el cuerpo produce anticuerpos contra ese virus, y con eso, la vacuna de Pasteur, ¿en qué estuvo basada? En darle inoculación del propio perro, tejidos del propio perro. Y esa es la base hasta la fecha de las vacunas modernas. Y la pregunta es, entonces, ¿quién descubrió el secreto de la inmunización contra la rabia? ¿Luis Pasteur? ¿O 1500 años antes, Gerardo, quién lo precedió? La Torá, el Talmud que dijo,
le damos de comer a esa persona que del hígado del propio perro. Empieza el asunto a volverse un poco interesante. Pareciera que de verdad que ese libro tan viejito, la literatura judía milenaria, tiene conocimientos de tantas áreas. ¿Hay aquí algún cirujano que levante la mano? Pero no importa, hay cirugías que todos conocen. La obesidad se volvió la plaga del mundo moderno. Y para la obesidad hay muchas ayudas, hay cirugía bariátrica, la cirugía para la obesidad. ¿Cuáles son las cirugías clásicas para bajar de peso? Un bypass. ¿Qué otra? El globo o reducir la cavidad gástrica, le amarran el estómago que se haga más chiquito. En pocas palabras, para que se le haga chiquito el estómago y se llene rápido, tenga sensación de plenitud rápido. Una vez llegó conmigo una señora y me dijo, doctor, ¿me recomienda que me haga una cirugía de banda gástrica para reducir mi capacidad gástrica para bajar de peso? La verdad es que he visto varios pacientes que han muerto por complicaciones de cirugía gástrica de este tipo. Entonces le dije, no le puedo recomendar que se amarre el estómago para eso, para que baje de peso. Entonces dice, ¿qué me recomienda? Entonces le dije que se amarre las manos. Si se amarra las manos es un poco más difícil, pero menos riesgo de complicaciones. Una de las cirugías, disculpen, ¿prefieren que hable como catedrático, todo serio o un poquito de chistes? ¿Me da usted permiso? Ok. Regresamos a nuestro tema. La lipectomía, ¿qué es? Una de las cirugías. Alguien que tiene mucho tejido, muchos lípidos es grasas. Alguien que tiene mucho tejido liposo, tiene mucha grasa, por ejemplo, en la cavidad abdominal. Entonces, una de las alternativas es hacerle cirugía que se llama lipectomía. ¿En qué consiste la lipectomía? Una incisión abdominal, localizar el tejido adiposo y hacer resecciones de tejido adiposo. ¿Cómo se llama eso? Lipectomía. Pregunta, ¿es cirugía menor o cirugía mayor la lipectomía? Cirugía mayor. Vamos a ver qué dice, ¿cómo te llamas? Ah, Nisim, tú también estás atento, ¿verdad? Ok. ¿Qué dice la literatura judía milenaria sobre la lipectomía? Describe la literatura judía milenaria un rabino que era muy obeso. No dice la causa de su obesidad, si era exógena o endógena, pero un rabino muy obeso. ¿Y qué dice? Y ahí dice su nombre, es importante, yo no voy a repetir su nombre. Dice la Torá que ¿qué hicieron con este rabino? Ashkayua Sama de Shinta. Bueno, una pregunta, ¿alguien sabe algo de hebreo o alguien de algo de arameo? Lo que yo estoy leyendo, rabino, mi querido rabino, disculpe que no tengo el honor de conocerlo. Las citas que yo he dicho en hebreo, ¿sí dicen eso en hebreo? ¿Sí dicen eso en español? Ashkayua, le dieron de ashkot, le dieron de beber. Sama Sam, un elixir, una droga. De Shinta, Shena, ¿qué es? Dormir. Uy, la señora sabe muy bien. Ashkayua Sama de Shinta. ¿Qué hicieron con este paciente obeso? Le dieron de beber un elixir que lo hizo dormir. Anestesia. Luego, ¿qué hizo? Ailua Leveta de Shaisha. Introdujeron al paciente a una habitación que había mármol, muy limpia, un lugar donde había mármol, al quirófano. Luego, ¿qué hicieron? Karule Crisé. Le hicieron una incisión en el abdomen. Y luego, ¿qué hicieron? Habumaf que mine dicule de tarba. Le extrajeron, le resecaron cubetas de grasa. Llenó varias cubetas de grasa. Bueno, estaba ligeramente obeso, por eso no quise decir su nombre. Y el Talmud luego sigue hablando, cuando se recuperó, siguió dando clases de Torah. Yo les pregunto entonces, lipectomía, la descripción corresponde, le dieron una droga para dormirlo, lo metieron a una habitación especial, le hicieron una incisión abdominal y le resecaron el tejido adiposo. ¿Cómo se llama eso? Lipectomía. ¿Pero qué? La lipectomía hace 2000 años ya existía. La anestesia hace 2000 años ya existía. Si uno va a las enciclopedias y dice, no, en la antigüedad lo único que había era cirugía menor. Por ejemplo, algunos procedimientos menores que los egipcios sabían hacer, castración. La verdad, castrar es muy fácil, no se los recomiendo. Pero la castración es una cirugía
menor. Se puede hacer principalmente por ligadura extranescrotal, y perdón que no entro en detalles, y puedes generar una cirugía menor. Puedes hacer, ¿qué más? Cirugías menores, por ejemplo, remover cálculos en la vejiga, operaciones pequeñas de los ojos, o los hindúes sabían también cirugía menor, o los griegos, dice la enciclopedia, sabían cirugía menor, y en Roma los romanos sabían cirugía menor, y se acabó la enciclopedia. ¿Qué se les olvidó mencionar? No quien sabía hacer cirugía menor, quien sabía hacer cirugía mayor, con anestesia. ¿Quién era? La literatura judía milenaria testimonia de eso. Qué tristeza. Voy a hacer una pausa. Qué tristeza. Pero mi preocupación no es por los libros de historia que le han atribuido a Franklin y a Halley y a todos los demás lo que le han atribuido. Mi preocupación que es no por las enciclopedias, porque no saben, sino porque no saben quién es. Los judíos, porque no sabemos. Después de todo, somos Am HaSefer, el pueblo del libro. Si somos el pueblo del libro, ¿cuál es el derecho más inalienable de un judío? ¿Conocer qué? Elecciones, libre albedrío, cada quien que escoja hacer en su vida lo que quiera. Pero ¿quién tiene derecho? ¿No tenemos derecho a conocer? Dijo el señor Feinsberg una frase hermosa. Somos un pueblo como una cadena y no permitamos que la cadena se fracture en un eslabón débil. Y yo les pregunto, ¿qué eslabón será más débil? ¿Un judío lleno de conocimiento, satisfecho, orgulloso de su judaísmo? No arrogante, pero sí orgulloso de su judaísmo. ¿O un judío que dice, ni modo, nací judío, ¿qué voy a hacer? La voy a ir... ¿No es una lástima? No que las enciclopedias no sepan. ¿No es una lástima que nosotros no sepamos? Apenas estoy en la introducción, llevo 6, 7 ejemplos. Pero les quiero preguntar con honestidad, que levante la mano quien sabía 3 de estos ejemplos. Y apenas empecé. Levante la mano quien ya sabía 3 de estos ejemplos. No digo todos, 1, 2. Yo fui en México a una escuela judía. Yo crecí en una familia judía laica. Me mandaron a una escuela judía laica, o sea, judalaica. Y entonces, yo era buen alumno, de verdad no me salía de las clases, sacaba buenas calificaciones. Mi único problema es que había otro muchacho que a veces él ganaba un mes el primer lugar y el siguiente mes yo se lo ganaba, nos íbamos compitiendo. 12 años de estar en una escuela judía buena, de las mejores de México, y nunca me dijeron nada de la rabia, nada del pararrayos, nada de todos estos conceptos. ¿Por qué no me enseñaron algo más profundo? ¿Por qué nada más me decían cosas intrascendentes o superficiales? ¿No es una lástima, señor Feinsberg? ¿Quién es un eslabón más endeble? ¿Quién está lleno de conocimiento o quien está carente del mismo? Pero si por cirugía se quedaron cortas las enciclopedias, en anestesia general se quedaron peor. Las enciclopedias dicen, wow, 1842, el cirujano americano Crawford Long exitosamente usó el éter etílico como anestésico para cirugía general. 1842, 1500 años atrás la Torá ya describía las anestesias generales. Pero no vayan a creer por un momento que le estoy diciendo 1 o 2 ejemplos. La Torá está llena de ejemplos, ya que hablamos de cirugía. No nada más habla de la lipectomía, la Torá habla de cesárea, y no nada más cesáreas post-mortem, cesáreas in vivo con supervivencia de la madre y con recuperación de la fertilidad, como podría yo demostrarlo si le hiciera aquí un clic, iríamos a la presentación. Yo nomás no puedo sino hacer un muestreo. La Torá hablaba de la esplenectomía, resección del vaso, la Torá hablaba del tratamiento del ano imperforado, la Torá hablaba de trepanaciones, catéteres traqueales, la Torá hablaba de intubación. Hablaba la Torá de genotransplantación, genotransplantes. ¿Hay aquí algún experto en trasplantes? ¿Saben qué son los trasplantes? Claro. Por ejemplo, un paciente que tiene dañados sus 2 riñones en forma terminal, ¿qué requiere? Una ayuda maravillosa, un gesed, un favor increíble. Pero es un favor fácil. Conseguir un donador de riñones es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque Dios nos puso 2 riñones y con uno podemos sobrevivir eficazmente. Nos puso como una
llanta, una rueda de refacción, de reposición. Cuando hay alguien generoso que está dispuesto a donarle un riñón al paciente y se demuestra que son histocompatibles, que no va a haber rechazo, es una cirugía maravillosa. Pero hay deficiencia de donadores. Hay tantos órganos que se requieren ser trasplantados. Dije el ejemplo de riñón. Pero si tomamos el ejemplo, por ejemplo, de válvulas cardíacas. Hoy por hoy ya hay válvulas cardíacas artificiales. Está empezando a entrar esa rama de la ciencia a tener éxito. Pero durante décadas, un paciente que su corazón entre las aurículas y los ventrículos hay una válvula. Si tenía alguien la válvula sumamente dañada y necesitaba reposición, oye, ¿quién me dona una válvula de su corazón? ¿Algún voluntario? Nadie va a donar una válvula de su corazón. No tenemos corazón de reposición. ¿Qué hacían los doctores? Uy, maravilloso. ¿Qué hacen? Buscaron dentro de todas las especies animales cuáles son los tejidos más compatibles de otro animal para hacer genotransplantes, quiere decir, trasplantes de especies ajenas al ser humano. ¿Y qué encontraron? Que cuál es el animal más compatible, no nada más para válvulas cardíacas, sino para muchos tipos de trasplantes, islotes de Langhans, etc. Aquí hay toda la información bibliográfica requerida, cuántos trasplantes se requieren, cuántos donadores. ¿Qué creen que encontraron? Que existen similitudes increíbles en la forma, en la función, en la compatibilidad con el cerdo. Uno hubiera pensado, los que tienen una mente supuestamente evolucionista, erradamente evolucionista, hubiéramos pensado que quién es la especie más cercana a nosotros, el mono, el chimpancé, y no, sorpresa. ¿Qué dice el cerdo? ¿Qué dice la Torá milenaria sobre este concepto? Me salto todas las demostraciones de cuántos trasplantes se toman del cerdo. Dice el Talmud, una frase incidental como siempre, Shane Hazire. El caso del Hazir, el caso del cerdo es un caso singular. ¿Por qué? De Damian Meayu Libnei Inshe. Porque sus órganos internos son los más parecidos a los del ser humano, más que de cualquier otro animal. ¡Wow! ¿Cómo sabía la Torah todo esto? Era tan sencillo como saber que son 3 lóbulos pulmonares contra 2 del otro lado. Tan sencillo como hacer una autopsia y ver que son 4 cavidades cardíacas y no 3, como decía Aristóteles. ¿Cómo sabía la Torah todo esto? Pero no nada más eso. Ustedes saben muy bien, el Brit Milá, pregunta, ustedes saben, el Brit Milá, la técnica judía es maravillosa. Toma más o menos entre 15 y 30 segundos, depende de la habilidad del Moel. Uno como médico, yo como médico pediatra, aprendí las técnicas quirúrgicas clásicas en el hospital. Cuando luego me enfrenté a las técnicas quirúrgicas de un Moel, quedé profundamente impresionado. 15, 30 segundos, no hacen sutura siquiera. Y lo hacen, ¿qué es la circuncisión? Uno le jala así. ¿Ya me entendieron? Este es, por ejemplo, el glande y tiene una capa de piel que se llama el prepucio que lo recubre. Está así y lo que uno quiere es recortar el prepucio. Entonces, ¿qué hace el Moel? Una técnica maravillosa. Le jala y le corta. Pero se acostumbra a poner un protector para que no le corte de más. Luego puede haber demandas. Y entonces se usa un protector. ¿Cuál protector es el que se usa en la técnica judía clásica? Bueno, aquí dice correcto. Si dice correcto es que este es el correcto. Y si aquí dice incorrecto es el incorrecto. No es nuestro tema. Pero hay muchos moalim que no son expertos, que en vez de usar el protector clásico judío, que no tiene efecto de pinza, no hay presión, es nada más un protector que entra, usan este. Pero muchos moalim en muchos países usan este. Di una conferencia entera analizando. Cuando usas este, vean mis manos, aprisionan al pobre prepucio y le hacen así, con una pinza, lo cierran y luego todavía lo hacen con una manivela, ¡clic! La verdad no quiero recomendarles que hagan la prueba, pero les recomiendo la técnica judía. Pero regresando a nuestro tema,
¿Cuándo es la técnica judía? ¿Cuándo se hace el Brit Milá? Al octavo día. ¿Por qué al octavo día? ¿Por qué no al sexto, al 12º o al 4.º día? Después de todo, ¿por qué ese día? En el judaísmo fue tan enfático de hacerlo el 8.º día que uno se pregunta, ¿qué dice la Torá? Ubayom Hashemini Yimol Besarnos Lató. El 8.º día hay que circuncidarse. Tan enfático que dice la Torá, aunque nazca el niño en Shabbat, si el 8.º día es Shabbat, haces el Brit Milá en Shabbat. Aunque el Brit Milá, técnicamente hablando, es un acto prohibido en Shabbat, hacerlo en el 8.º día es más importante que cuidar Shabbat. Haz el corte en el 8.º día. ¿Por qué tanto énfasis en hacerlo en el 8.º día? ¿Se entendió la pregunta? Señora, ¿cómo se llama? Belita. ¿Por qué el 8.º día? ¿No se lo ha preguntado usted nunca? Ok, la felicito. La respuesta... Bueno, es que no se ría usted, doctora. ¿Cómo se llama usted, doctora? ¿Cómo? Estela. Yo le voy a decir, la clave para adquirir conocimiento es plantearse las preguntas. El método científico tiene 5 pasos. ¿Cuál es el primero? Observación. Uno observa su entorno, luego que plantea uno o define una incógnita, un problema. Luego recién propones la hipótesis, haces la experimentación y si se comprueba llegas a una conclusión. La clave para avanzar el conocimiento, ¿qué es? Observar, identificar una incógnita. Por eso felicité a la señora. Sí se preguntó cuándo es el 8.º, ¿por qué el 8.º día? Cuando uno se pregunta algo, tiene ansia, deseo de saber la respuesta y cuando la encuentras, maravilloso. Una pregunta. ¿Cuál es la principal complicación de una circuncisión o de cualquier otra cirugía? El sangrado. El sangrado. La hemorragia, esa es la principal complicación. La técnica judía, tomar un recién nacido, inmaduro, débil, hacerle un corte del prepucio, del prepucio, descubrirle el glande, no suturar. ¿Cómo se detiene el sangrado? Bueno, Baruch Hashem hay los factores de la coagulación, la cascada clásica de la coagulación, ¿cuántos factores tiene? ¿Quién se acuerda? Uy, aquí nada más 12, en México hay 13. Ok, pero no importa. Entonces son 13 factores de la coagulación. ¿Cuál es uno de los principales factores de la coagulación? ¿Saben cuál? La protrombina. El factor número 2. Uy, Estela, me siento en casa, poder hablar. Y entonces, ya que sabes tanto, lo digo con respeto, el 2, 5, 7 y 9, ¿dónde se producen? En el hígado. Uy, pero hay un problema, ¿qué creen? El hígado del recién nacido es un poco inmaduro. Por eso es que hay tantos recién nacidos que a los 2, 3, 4, 5 días se ponen amarillos, ictéricos. Su hígado no está tan maduro para poder metabolizar la bilirrubina. Su hígado está inmaduro. Si el hígado está inmaduro, la producción de factores de coagulación del recién nacido estará insuficiente y lo vas a someter a una cirugía. No se preocupen, ya los veo un poco angustiados. ¿Usted es mamá? ¿Hizo Brit Milá a alguno de sus hijos? Sí, no se preocupe, señora, tranquila, por favor. Tranquila, ¿sabe por qué debe estar usted tranquila? Porque Dios hizo algo maravilloso. Hizo que la circulación sanguínea materna y la circulación sanguínea del feto estén conectados. El hígado del producto del feto está inmaduro, pero su mamá tiene un hígado bueno, produce factores de la coagulación y se los transmite por el cordón umbilical al producto. El día que el recién nacido nace, tiene factores de la coagulación, por ejemplo, protrombina casi al 100% de actividad. ¡Excelente! ¿Quién se los dio? La mamá. ¿Pero qué creen? Los factores de coagulación con la protrombina tienen un tiempo de caducidad, se va biodegradando. ¿Cuánto es el tiempo que duran los factores de coagulación que le dio la mamá al pobre niño? No, ¿qué cree? Más o menos 3 días. Por eso hay una enfermedad clásica del recién nacido, se llama enfermedad hemorragípara del recién nacido, los cuales los niños sangran generalmente a los 2, 3, 4, 5 días de vida. A veces sangrados importantes, pero no se preocupen. Baruch Hashem, la ciencia médica avanzó y se hace la profilaxis, se previene. ¿Con qué se previene?
una inyección. Tú también pareces médico, ¿eh? De verdad. Pero todos lo sabemos. Vitamina K de rutina a todos los recién nacidos. Excelente. ¿Pero qué creen? Acuérdense del Brit Milá. Los primeros 3 días, el primer día nace, se los voy a enseñar con una gráfica. El recién nacido, cuando nace, tiene sus factores de la coagulación, por ejemplo, la protrombina. Aquí dice el día 0, o sea, al nacer, actividad de protrombina, 90%. Excelente. ¿De dónde sacó esos factores? Su mamá se los dio. Pero al primer día, segundo día, tercer día va bajando, llega al 35, 40%. ¿Por qué? Porque lo que la mamá le dio, descendió. Y el niño todavía no tiene madurez hepática para producir el sustituto. Pero hay buenas noticias, señora, no se preocupe, por favor. Al cuarto día el niño empieza a producir ya su propia protrombina. Al quinto día, miren, sexto día, séptimo día llega al 100%, maravilloso. ¿Pero qué creen? El octavo día se le pasó la mano al hígado, 110%. Noveno día, 100%. Único día en la vida que los factores de coagulación no nada más están normales, sino como están con un estado de hipercoagulabilidad. Y entonces, ¿qué crees? El octavo día tiene que ser el Brit Milá. ¿Cómo están los factores de coagulación el octavo día? No nomás 100%, 110%. Es buen día. Por eso yo a veces me sorprendo. Le hago el corte y uno ve, casi no sangra el niño. Tienes que buscar una gotita o dos en el bisturí especial que usan los moalim. Es maravilloso. ¿Quién hizo esto? Esa es mi pregunta. ¿Quién hizo que haya tal concordancia maravillosa entre la biología y las leyes de la Torá? Entre la biología y lo que dice la Torá o el Talmud. ¿Quién hizo? De acuerdo al judaísmo, la respuesta es muy sencilla. El mismo que creó el universo, que creó al ser humano, él redactó la Torá. Y en la Torá que escribió, todos los secretos. No puede haber, ¿se acuerdan que les dije? Que los que desconocen de ciencia y Torá creen que hay contradicciones entre ciencia y Torá. Pero si tanto la ciencia que refleja la naturaleza del ser humano como la Torá fueron redactadas por el mismo ser superior, ¿puede haber contradicciones? No, no hay contradicciones. ¿Qué hay? Hay ignorancia. A veces somos un poco ignorantes y no sabemos lo que la Torá dijo hace miles de años. Pero podríamos seguir. La Torá también habla de muchas cosas más. La Torá habla de los seres acuáticos. Este es uno de los temas más maravillosos. Lo vamos a presentar en un hotel en una ciudad que se llama Nicolás. Ah, ya es santo. Bueno, yo no sabía eso. Entonces, en Nicolás, todos saben dónde es, ¿no? Ahí explicamos los maravillosos conocimientos de la Torá sobre los peces, la precisión increíble de los conocimientos zoológicos de la Torá, qué tienen en particular los animales prohibidos o permitidos, por qué esto, por qué aquello. Podemos estudiar tantos... Astronomía, vamos a estudiar en ese seminario qué dice la Torá, cuál es la forma de la Tierra, sobre qué estaba la Tierra, cómo estaba el movimiento de la Tierra. La Torá va a hablar sobre el número de estrellas, cuántas estrellas hay, cuántas se ven a simple vista, cuántas estrellas. Imagínense, hay una pareja de enamorados que sale una noche clara al campo, una noche clara, y entonces... A simple vista, ¿cuántas estrellas cuentan esos enamorados? Sin telescopios, ¿cuántas estrellas pueden contar una pareja de enamorados una noche clara? Bueno, si están muy enamorados no cuentan estrellas, pero supongamos que estén en un receso, entonces, a simple vista, ¿cuántas estrellas se ven? Si le preguntas a Hipparchus, decía 850. Si le preguntas a, decía 1050. Si le preguntabas a Galileo, decía 6,000. Y si les pregunto a ustedes, ¿hay 6,000 estrellas? ¿O hay millones y millones y millones? En el seminario de fin de semana vamos a analizar cuántas estrellas hay y qué dijo la Torá sobre el número de estrellas. ¿El calendario judío qué es? ¿Solar o lunar? Lunisolar. El calendario cristiano del Vaticano, gregoriano, el Papa, ¿qué es? Solar. El calendario musulmán,
que es lunar. Por eso el Ramadán, que es un mes donde dicen que ayunan todo el día. ¿Cuándo cae el mes del Ramadán? ¿En invierno o en verano? A veces en invierno, a veces en verano, a veces no cae. ¿Por qué? Porque su calendario es solamente lunar. ¿Cuántos días hay diferencia entre el ciclo solar y el lunar? Usted sabe, escucha con mucha atención usted, señor. ¿Cuántos días de diferencia hay entre el ciclo solar y el ciclo anual de la luna? 11 días y fracción. La Torah no es ni solar ni lunar, que es lunisolar. ¿Cuánto dice la Torah que dura el sol en su ciclo anual? ¿Cuánto dice la luna? ¿Y cómo lo compensa? Pero no nada más eso. La Torah dice que las estrellas son de fuego. La Torah dice que las estrellas tienen dimensiones mucho mayores que las dimensiones del planeta Tierra. La Torah habla del Big Bang. La Torah habla de la traslación de la Tierra. La Torah habla del cometa de Halley, del mundo redondo. La Torah habla del agua espacial. ¿En el espacio hay agua o nada más hay agua dentro de la Tierra? ¿O también fuera de la Tierra hay agua? La Torah dice que haya más agua fuera de la Tierra que dentro de la Tierra. La Torah pregunta, ¿la lluvia cuando cae es agua que viene de dentro de la Tierra o de fuera de la Tierra? Oye, yo fui a la primaria, eso sí me enseñaron, el ciclo del agua. ¿De dónde viene el agua? ¿Intraterrestre o extraterrestre? Intraventa de agua extraterrestre. ¿Qué crees? Estudios isotópicos han demostrado que la mitad del agua que hay en el ciclo de la lluvia viene de origen extraterrestre. Todo eso lo vamos a analizar, pero no, yo nomás le estoy diciendo el menú. Cuando uno va a un restaurante, entonces dice, muéstreme el menú para saber de qué se trata el asunto. La Torah dice que el sol canta. ¿Ustedes han oído cantar al sol? Pues tengo grabaciones, el sol canta, en serio. La Torah habla de las capas del sol, la Torah habla que la luna tiene ruta corta, ruta larga, la Torah habla de meteorología, la Torah habla de la altura de las nubes, la Torah habla de los pronósticos meteorológicos, la Torah habla de el polo norte, la Torah habla de Pangea. ¿Saben qué es Pangea? ¿Qué es la Pangea? No, diles por favor, ¿qué es la Pangea? Pangea. Panamericano. ¿Qué es panamericano? Pancitopenia, doctores, pancitopenia. ¿Qué es la pancitopenia? La eficiencia de todas las líneas. Pan quiere decir todo. Hay Pangea. La Torah habla de Pangea. ¿Saben qué es Pangea? Hace como 200 años, cuando se... Oh, ya viste, yo sabía que sabía. Hace como... Cuando se empezaron a ver buenos mapamundis, vieron algo sorprendente. Pareciera que la costa oriental del continente americano y la costa occidental del continente euroasiático africano parecía como que embonaban, como que un rompecabezas se rompió. Y decían que hasta Australia, Oceanía venía y cabía aquí en este pedacito. Después se encontraron pruebas contundentes que el planeta Tierra era un supercontinente y luego se fracturó y se dividió en los 7 continentes que hoy conocemos. Eso se mostró por estudios de afinidad geológica, aunque hay 4,000 kilómetros de distancia entre una costa y otra. La coincidencia de las capas geológicas, de la vegetación, de los animales entre una costa y otra, demostraron en forma contundente que hubo un supercontinente. Pero eso se descubrió recién, aquí están todos los argumentos, recién en 1912 se pudo comprobar, 1960. ¿Qué decía la Torah milenaria? ¿Qué decía la Torah milenaria sobre este concepto? La Torah dice que cuando Dios creó el mundo, ¿qué dice? Eretz achat mamash hotziu hamayim. La Torah dice que el mundo primero separó Dios las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y ya que separó las aguas de abajo, ¿qué dice? Que separó la tierra seca del mar. Y en ese concepto, ¿qué dice la Torah? Eretz achat, una sola masa terrestre, hotziu hamayim, emergió del agua al crearse el mundo. Umimena. Y de ese bloque único de tierra que se formaron 7 continentes. ¿Cómo sabía la Torah esto? Ya no estoy hablando de si hay 3 lóbulos del lado derecho y 2 lóbulos del lado izquierdo. Ya no estoy hablando de 4 cavidades o 3 cavidades cardíacas.
Ahora, ¿de qué estoy hablando? Cada vez de conceptos más profundos, más inaccesibles a nivel de tecnología y al grado de desarrollo de la ciencia hace 2000 años. ¿Cómo sabían esto en la Torá? ¿Quién sabía todo esto hace 2000 años? Pasteur, Halley. ¿Quién sabía todo esto? Aristóteles, Avicena. ¿Quién sabía? Hipócrates, Galeno. ¿Quién sabía todo esto? Tales. ¿Quién sabía todo esto? Y no nada más eso. Dice que las 7 tierras estaban pobladas. La Torá habla de mucho más que eso. La Torá habla de la entomología, de la partenogénesis en insectos. ¿Saben ustedes qué es la partenogénesis? ¿Cómo? ¿Nadie sabe? Los voy a mandar a estudiar Talmud, ¿eh? La Torá habla de los cuernos, de los dientes, de la zoonosis, de la zoofilia y la esterilidad. Esto fue para mí un shock. Hay una cita del Talmud de Masechet Avodat Zarah. No importa otra vez el contexto. Dice algo muy desagradable, que hay personas que les gustan más los animales que los seres vivos. Se llama bestialismo o zoofilia. Y dice que si un ser humano copula con un animal, si el hombre donó el esperma a una querida vaca o res o oveja, lo que sea de su preferencia, ¿qué le pasa al animal? Dice la Torá, queda estéril, infértil. Yo dije, ¿qué? Que el esperma humano genere esterilidad en el producto. No es que yo les recomiende eso, pero la infertilidad, ¿cómo? Estudié, yo aprendí medicina, fui a estudiar y encontré la respuesta médica de por qué la cópula, etcétera. No voy a hablar de esos temas. La Torá dice que el animal que más capacidades lingüísticas tiene es el elefante. ¿Han visto? La Torá dice que... ¿para qué les digo? Sí, les tengo que decir, porque yo estoy maravillado. La Torá habla del valor de pi, del teorema de Talos, de la nieve. Dice que la nieve es 5 veces más eficaz que la lluvia. ¿Alguna vez se habían puesto a pensar en eso y por qué? La Torá habla del magnetismo submarino. Habla, ¿el tiempo es creado o el tiempo siempre ha existido? ¿El aire pesa? Si yo pongo aire en una báscula, ¿pesa o no? La Torá dice que el aire pesa. Y siempre se burlaban de los judíos. ¡Ja, ja, ja, ja! El aire pesa. ¿Cuál pesa? No pesa nada, no pesa. Y hoy estudios modernos que demuestran que el aire pesa. ¿Quién les dijo todo eso? ¿Cómo sabían todo eso? Y la Torá habla de la conservación de energía de la vaca y el pozo de la enología. La Torá habla de los cuadrados en el ser vivo. Pregunta. Dice la Torá, no hay ningún ser vivo que sea cuadrado. ¿Hay seres vivos redondos? Sí. ¿Hay seres vivos triangulares, hexagonales? ¿Hay hexágonos en la naturaleza? ¿Hay cuadrados en la naturaleza? La Torá dice que no hay ningún cuadrado en la naturaleza. ¿Ustedes conocen a alguien cuadrado? Yo creo que no vino a esa conferencia, pero ¿qué quiere decir? Oye, esto sí que ya está preocupante. Uy, ¿cómo te llamas tú, mi amigo? Veo que escuchas con mucha atención. ¿Cómo te llamas? Leonardo, mi querido amigo Leonardo. Si yo te digo que hay agua fuera de la tierra, ¿qué necesito? Ir fuera de la tierra y encontrarla. Si yo te digo algo, afirmo algo, es difícil, pero voy y lo busco. Si yo te digo, no hay nada cuadrado en los seres vivos para afirmar la negación de algo que necesito conocer. Todo. ¿Quién es ese autor de ese libro? Que hace 2000 años me dijo, no existe ningún ser vivo cuadrado. No existe un cuadrado en los seres vivos. El que te afirma eso, ¿qué tiene que conocer? La totalidad de la creación de los miles y miles de especies acuáticas, aéreas, mamíferos, terrestres, acuáticos. Y otra cosa, ¿tomó riesgo Leonardo? El que afirmó, no hay ser vivo cuadrado. Si encuentras un ser vivo cuadrado, ¿qué haces con la Torá? De aquí hasta la botas. ¿Estás seguro que no es de origen divino? ¿Un libro de origen divino puede tener errores? No puede tener errores, por definición. ¿Quién es el autor que sabía que no hay seres vivos cuadrados? ¿Y por qué toma el riesgo de afirmarlo y volverse vulnerable a que lo desmientas? ¿Quién es el autor de este libro? ¿Se habían hecho esa pregunta?
¿Quién es el autor de ese libro? Y podríamos seguir y seguir y seguir. En el seminario vamos a seguir. La Torah habla de los beneficios de las mitzvot y de cada mitzvot como la medicina y mitzvot. Mira, medicina y mitzvot. La Torah habla de medicina y mitzvot. La Torah habla de conocimientos médicos, medicina 1, cada uno de estos ejemplos. Yo he aprendido medicina, la teratología, los gemelos discéfalos, la bacteriología, la inmunología, la odontología, la litosis, la nutrición, el beneficio de las frutas para la visión, el aceite de oliva, cómo hace que uno se vuelva mejor su memoria, los lóbulos de la coria, tratamiento de las úlceras diabéticas, habla la Torah. La Torah dice que el día que más infartos es el domingo. ¿Sabían ustedes que el día que más infartos es el domingo? Usted sí sabía, ¿verdad? Sí sabía, se ve que sí sabía. ¿Alguno de ustedes es cardiólogo? ¿Por qué hay más infartos los domingos? La Torah dijo que hay más infartos los domingos. La Torah habla del ciclo circadiano. La Torah habla de que la hipoglucemia, su diagnóstico y su tratamiento del hierro que está más rico en el vaso. La Torah habla de la iatrogenia, de la regeneración hepática, de la nefrología, de la hemofilia, de la circulación sanguínea, de la tuberculosis, del antrax. La Torah habla de la quiropráctica, de los recién nacidos, los beneficios del vino, la Torah habla de muchas cosas y hay más y más y más y más y más y más. Oye, la verdad, yo les pregunto algo. ¿Quién se atreve a criticar la Torah o una afirmación talmúdica o bíblica? ¿Saben quién? Uno que no sabe o de Torah o de ciencia. O lo más probable que es que no sepa qué, ni ciencia ni Torah. Ahorita se acuerdan lo que dijo Pasteur, esa frase hermosa. Poco conocimiento de ciencia aleja de Dios. Mucho conocimiento de ciencia, ¿qué hace? Te acerca a Dios. Somos Ashrenu Matov Chalkenu. Tenemos que sentirnos felices, agraciados de tener acceso a un libro tan maravilloso, a una enciclopedia tan vasta de conocimiento. Y si habla de todo esto, es lo más importante. Dice algo más, un secreto que hoy no se los voy a poder explicar. Dice el secreto de la felicidad. ¿Cómo hacer que el ser humano viva con felicidad? ¿Cómo hacer que los matrimonios funcionen? ¿Cómo disminuir la tasa de divorcios? ¿Cómo disminuir la tasa de infidelidad? ¿Cómo disminuir la tasa de rebeldía en la adolescencia? La Torah nos habla no nada más de astronomía y de meteorología y de física y de química. La Torah nos habla, es Torat Haim. La Torah es un libro de vida. Nos da consejos también de cómo es la forma para poder vivir bien. ¿Quién más que nuestra generación puede ser testigo? Que cuando creíamos que la infelicidad era secundaria a ser perseguidos, a estar viajando de un lugar a otro, a tener carencias económicas, a tener carencias en la formación académica de nosotros. No creíamos, los que tienen un poco más de edad, no creíamos que cuando viviéramos en paz en un país que nos ha acogido como este y tantos países que generosamente nos han acogido. No creíamos cuando ya nos fuéramos el judío errante. No creíamos que cuando dejáramos de ser pobres, y Baruch Hashem dejamos de ser pobres. No creíamos que cuando dejamos de ser incultos, y Baruch Hashem la tasa de formación universitaria de los judíos es alta. Tenemos tranquilidad, tenemos dinero, tenemos cultura, tenemos todo. ¿Pero qué es lo que no tenemos? No tenemos felicidad. ¿Cuánta infelicidad? ¿Cuántos problemas? ¿De dónde surge eso? Que no sabemos la fórmula de cómo llegar a la felicidad. El mismo que creó el universo, que creó al ser humano, Él entiende la naturaleza del hombre, la naturaleza de la mujer. Él entiende cómo las dificultades de una relación conyugal. Entiende los conflictos intergeneracionales, la crisis generacional. Estamos viviendo una generación en crisis. Una generación en crisis, las adolescentes están en crisis. Alcoholismo, drogadicción, suicidio, promiscuidad. ¿Cuántos problemas tiene nuestra sociedad? ¿Acaso no añoramos buscar la solución a eso? Yo les digo una cosa. Si tienes un libro
que hoy nos atrevimos a hablar. Si nos atrevimos a hablar 1 hora de este libro, lo empezamos a hojear y encontramos que todo lo que dice es verdad. ¿No te interesaría leer las hojas restantes? ¿No te interesaría ver ese libro? ¿Qué consejos te da? ¿Cómo comer? ¿Qué sí comer? ¿Qué no comer? ¿Cómo trabajar? ¿Cuántos días a la semana trabajar? ¿Cuál es el día que no hay que trabajar? ¿Cómo vestir? ¿Cómo educar a nuestros hijos? ¿Cómo estudiar? ¿No les interesaría ver el mismo libro? Ese es mi problema. Mi problema es que cuando yo creí que en mi formación personal llegué al clímax de la felicidad, yo era un médico joven, exitoso, casado, con facilidad en todas las áreas de la vida para no entrar en detalles, y yo creía que era feliz. Cuando me atreví a conocer el judaísmo, ¿qué creen que me enteré? Que lo que yo llamaba felicidad era algo bueno, porque si conoces el judaísmo, por encima de ese tope que yo creía que existía, hay pisos y pisos más arriba de eso. Dios aspira, Dios quiere, un padre que quiere de sus hijos, que sus hijos sean felices. ¿Para qué nos creó? ¿Somos un accidente de la naturaleza? Eso lo vamos a demostrar en el seminario. No somos productos de la evolución, no somos productos de ningún accidente biológico, ni químico, ni cósmico. Somos el producto de la creación del Todopoderoso que nos creó con un propósito. Olam Chesed Ibaneh, como dijo el Señor al principio, hacer favores. No nomás voltear a ver por ti, voltear a ver por otros. Si Dios nos pide que nos hagamos favores los unos con los otros, Dios que es todopoderoso no quiere hacernos favores a nosotros, sus criaturas. ¿Cuál es el favor más grande que puede dar un Padre todopoderoso, omnisciente, sabe todo? ¿Cuál es el mejor regalo que le puede dar a la humanidad? Y eso ya lo dijo Abraham Lincoln. Dijo Abraham Lincoln, el pueblo judío le ha legado a la humanidad los 10 mandamientos y es el legado más grande que le pudo dar. Los 10 mandamientos. No voy a hablar de toda la Torá. ¿Quién de ustedes cuida los 10 mandamientos? No levanten la mano. ¿Ni los 10? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? Puede ser que ni siquiera se acuerdan cuáles son los 10 mandamientos. ¿Quién de ustedes cuida el 4º mandamiento? Pueden llegar a su casa y chequean en el internet, porque no sé si todavía tengan Biblias en su casa. Pero si alguien todavía tiene una Biblia, ¿cuál es el 4º mandamiento? ¿Cuál es el 5º? ¿Cuál es el 6º? ¿Qué quiere Hashem de nosotros? Hashem quiere lo más maravilloso que puede querer un Padre generoso y todopoderoso. Quiere que vivamos felices. Ta'amuru kitov Hashem. Saborean y vean qué bueno es el camino de Hashem. Y nos encontramos en un momento, una coyuntura histórica trascendente. Nadie puede negar que el último año, estamos nosotros a 2 semanas de Rosh Hashanah, estamos a 2 semanas del día de juicio, a 3 semanas de Yom Kippur. Nadie puede negar que este año que estamos terminando, para el pueblo de Israel, para la humanidad en general, ha sido un año difícil, de conflictos en todas las áreas, y sigue siendo un año difícil. Mañana en el Dinastía vamos a dar una presentación sobre el análisis de los hechos actuales, pero lo más importante, qué había escrito la Torá sobre nuestra época y cómo explica la Torá el significado de nuestra época a la luz de los sucesos actuales y qué nos depara el futuro. La Torá, igual que tiene muchos conocimientos científicos que rebasan su capacidad tecnológica, ¿saben qué más tiene? Profecías, predicciones. Eso será tema también un poquito de la conferencia de mañana y sobre todo el seminario de fin de semana. ¿Qué dijo la Torá sobre cada una de las épocas? El autor de la creación, el autor de la historia nos está invitando. Está en su momento crítico. Estamos a 2 semanas de Rosh Hashanah. Todos queremos que ahorita se van a empezar a mandar todos Kartisei Brajá. Claro, ya no van a mandarlos en cartón. ¿Qué van a mandarlos? Por email. Tarjetas electrónicas de Shana Toive. Ok. Queremos Shana Tová. Un año bueno. Queremos un año dulce con miel. Si le echas miel a la manzana vas a tener un año dulce. ¿Usted cree eso? No, yo no lo creo. Por echarle miel a la manzana voy a tener un año dulce. No, de verdad que no. Por comer, no. Nuestro destino no depende de la cantidad de miel que le echemos. Coma manzana, yo también como manzana con miel. Pero luego le explico para qué. Pero no que por eso voy a tener un año dulce. ¿De qué depende que tengamos un año dulce, un año próspero, un año pacífico? ¿De qué depende? Depende de nuestros hechos.
El pueblo de Israel escribe la historia en Rosh Hashanah, pero no la historia del año pasado, la historia del próximo año. La determinamos a través de nuestras decisiones, a través de nuestras acciones. Estamos en un momento muy importante en la vida y estamos en un momento en que tenemos que entender que no seamos un eslabón débil en esa cadena. La única forma de transmitir un judaísmo que llegue ferviente, con fervor, vibrante a nuestros hijos. Una vez dijo alguien una frase profunda: si tú tienes una piscina, una pileta ritual, una piscina con agua fría, y le quieres echar unos cubetazos de agua para calentar la agua, ¿con qué la calientas? ¿Con agua tibia? El agua tibia no alcanza a calentar el agua fría. Si tienes agua fría en un recipiente, ¿qué necesitas echarle? Cubetazos de agua caliente. Y entonces el agua caliente va a neutralizarse y va a entibiar el agua fría. Nuestro judaísmo es igual. Si nosotros vivimos y practicamos un judaísmo tibio, ¿qué pretendemos de nuestras generaciones futuras? En forma natural tiende a diluirse nuestro judaísmo, tiende a enfriarse en las siguientes generaciones. La única forma es que nosotros, hay mucha gente, rabino, espérese, rabino, mi abuelito era el Rob del shtetl, mi abuelito era el rabino del pueblito, mi papá era rabino, mi bisabuelito era no sé qué. Pero yo les pregunto algo con honestidad: ¿quién es un gran judío? ¿El que tuvo un gran abuelo o el que tiene un gran nieto? ¿Qué hiciste tú para tener un gran abuelo? Estás bien, pero estoy muy orgulloso de mi abuelo, qué bueno. Pero ¿vas a estar orgulloso de tu nieto? La probabilidad indica que según cómo practiques tú tu judaísmo, esa es la probabilidad de cómo van a seguir el judaísmo tus hijos. Quiero agradecerles por su paciencia, quiero agradecerles por el honor que me dieron de invitarme y quiero desearles de todo corazón que podamos nosotros conocer el libro del cual estamos tan orgullosos, conocerlo, leerlo, practicarlo y gozarlo. Muchas gracias. Agradecemos su atención a esta cinta. La organización internacional TOV, fundada y dirigida por el Rab Yosef Yagen Shlita, tiene su sede principal en la ciudad de Monsey, Nueva York. El Dr. Isaac Betech, quien radica en la Ciudad de México, ha impartido varias decenas de seminarios y conferencias junto con el Rab Yagen en varias ciudades del mundo, en 4 continentes y en 3 idiomas. El objetivo principal de TOV es la difusión de los valores judíos, tal y como sus siglas lo refieren, TOV, tiempo para obtener valores, así como el estudio de la Torá en niveles superiores en Yeshivot y Kolelim, localizados en sus diferentes sedes. Para mayores informes sobre TOV o para contactar al Dr. Isaac Betech, favor de comunicarse en México a los teléfonos 525 55 589 8766 o a nuestra dirección electrónica isacb@tovnet.com, misma que deletreamos ISAACB@tovnet.com. Nuestro website en español es www.tovnet.com. Nos despedimos con un cordial shalom.